Agosto se celebra el Día del Internauta, para conmemorar un aniversario más de la publicación de la primera página web a nivel mundial. Un acontecimiento sin precedentes que se llevó a cabo en el año 1991 y que hasta la fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos de la humanidad. Los internautas son personas que se conectan a través de Internet y este importante medio se ha convertido en la principal herramienta tecnológica usada por millones de personas en todo el mundo y que le ha proporcionado al hombre moderno grandes avances, gracias a las distintas aplicaciones que se manejan en la red. Son muchas las ventajas que tiene un internauta cuando visita las distintas páginas, pudiendo conseguir toda la información que busca. La primera página web fue creada por un ingeniero informático de origen inglés llamado Timothy John Berners-Lee, inventor de la World Wide Web. Este día puedes celebrarlo navegando por tus páginas web favoritas y así seguir descubriendo nuevos acontecimientos. Continuamos con más de Arriba mi gente. Bueno, prácticamente todos somos internautas ahora en día, hasta usted. Abuelo, hasta la abuela. Sí. Hasta usted, mamita y papito que nos sintoniza. Abuelo. Todos somos internautas y vamos a hablar un poquito acerca de eso, por eso tenemos al experto, a quien siempre es un honor recibirlo en nuestra casa. No, muchas Bienvenido. gracias. Muchas gracias por recibirme y pues en este caso vamos a hablar un poquito sobre el internet. Ingeniero Peñate. Exacto. Bienvenido. Herbert, por favor. Bienvenido. Hey, No hay problema. Herbert, bienvenido una vez más a tu casa aquí arriba, mi gente. Muchas gracias. Comencemos con este volado porque Ok. la verdad tenemos mucho material para hablar. No, perfecto. Y definitivamente hay muchísimo de qué hablar sobre Internet. Creo que, bueno, por ahí lo decía la nota, ya es casi que un bien para la humanidad. Ha sido uno de los inventos más importantes y creo que vemos sus efectos ya hoy en día, ¿verdad? Y bueno, en este caso vamos a hablar tanto del Internet en general como de los beneficios que ha tenido para la humanidad, ¿verdad? O sea, porque prácticamente hay varias ramas dentro de todo, comercio, la parte de comunicaciones, son varias ramas que por separado se vieron prácticamente beneficiadas con todo este potencial tecnológico, ¿verdad? Claro. Entonces, pero tal vez un poquito de contexto, creo que es súper importante ver de dónde sale todo esto, de dónde nace, porque al final esto empezó alrededor de los 1960, hace algunos años ya, pero en ese momento se vivía un contexto pues un tanto crudo, la parte de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cuando llegaron al punto de el bando de la Unión Soviética, lograron mandar un satélite en órbita, fueron los primeros en enviar satélites. Los de Estados Unidos pues se preocuparon, dijeron, o sea, ¿cómo vamos a hacer, en este caso, cómo podemos llegar a neutralizar algún tipo de ataque o digamos a tener un sistema de comunicación certero que nos ayudara para en este caso tener mensajes cifrados, seguros y que nos garantizaran una comunicación lo más rápido posible para reaccionar en ese momento? Entonces, en ese momento pues se crea el departamento, en este caso el departamento que se llamaba en su momento ARPA, que pasó a ser DARPA en su momento y que así se llama actualmente, ¿verdad? Okay. Y esta persona que está ahí, Joseph Robert Licklider, fue uno de los precursores en todo este mundo. Él fue el que se ideó en su momento y tenía la idea, la visión de crear un sistema de comunicación que se veía como satelital y global, ¿verdad? Y bueno, en su momento, en ese año de 1960, desde ese momento ya se tenía una idea de lo que podía llegar a ser y el potencial que tenía, por ejemplo, en comercio, en la parte de comunicaciones y marketing, ¿verdad? Y esta persona fue la que llegó a plasmar este conocimiento al Departamento de Defensa y lo utilizaron en sus inicios para la comunicación militar, ¿verdad? Alrededor de los 1990, en los años 90... O sea que mira, o sea, lo vas a decir que nunca lo hicieron para andar enviando leones o para andar enviando corazones y fuegos a las parejas prohibidas. ¿Ah? Que nunca lo hicieron para eso, sino que No. era para un beneficio militar. Exactamente. Okay. Inicialmente se veía como un beneficio militar para tener una comunicación lo más certera y rápida posible para cualquier reacción que se necesitara, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando empezó a implementarse y quiso pues someterse al mundo general, pues fue alrededor de los 1990 que ya se implementó lo que se conoce como la WWW, que es como la World Wide Web, Okay. que es como el contexto en el cual pues nosotros ya podemos entrar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos una página web, por lo general ponemos www. Entonces, a eso se refiere este tipo de comunicaciones. Ya en el 1990 fue que empezó a expandirse alrededor del mundo. O sea, ¿verdad? no es muy viejo. O sea, realmente sí es reciente el Sí. hecho del internet, de tener tanta ventaja y tanta tecnología.
hemos mejorado hace nada. O sea, yo Exacto. pensé que era más antiguo. Exacto, no, y la verdad es que da esa sensación, pero la verdad no, o sea, todo empezó en este año. Lo que pasa es que ha tenido quizás muchos avances en muy Exacto. poco tiempo. Exacto, creo que también en todos los entornos tecnológicos, por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica, toda la parte, como depende de todo el avance tecnológico, todo el avance tecnológico de momento tiene como un crecimiento, por decirlo así, exponencial, ¿verdad? Entonces vemos que por ejemplo, 5 años hemos avanzado lo que en 20 anteriormente, ¿verdad? Entonces, y esto es por lo mismo, por el constante aprendizaje, el constante, pues, el desarrollo de otras tecnologías que se apoyan entre sí. Entonces, prácticamente uno de ellos fue el Internet, ¿verdad? Y bueno, ya hablando directamente de aquí del país, el Internet vino hasta el año 1995. Uno de los... ¡95! Sí, el 1995. ¿Por qué no teníamos? Sí, yo creo que yo tenía 1 año, o sea, para ese entonces, y ya había, bueno, en este caso, uno de los padres que se le considera uno de los padres del Internet, que, bueno, Lito Ibarra, que la verdad le mandamos un saludo, tenemos algunos contactos y algunos proyectos con él. Él fue el que se encargó de ser el precursor para traer el Internet aquí al país, y a partir de ese punto, pues, vemos el cambio que nosotros hemos tenido actualmente. Claro, y es que el Internet marcó un antes y un después, o sea, para toda la sociedad. Y hay cosas que si nos ponemos a retroceder en el tiempo, que ahora hay cosas que vemos normales o que las tomamos como ya parte de nuestro día a día, que ya no nos impresionan, o los avances tecnológicos que vienen saliendo ya no nos impresionan como cuando empezamos a conocer el Internet, por ejemplo. Entonces, hablemos de esas cosas, de lo que antes se hacía de una manera y ahora se hace de otra manera. No, me encanta, me encanta. Las ventas. Las ventas. Hablemos para las ventas porque yo sé que alguien de aquí va a tocar la infidelidad. No, mentira. Vos. No, mentira. No. Miren, las ventas y esto, cómo lo ha revolucionado antes. O sea, ahora sí, de verdad. Antes no me recuerdo que en la escuela nos hablaban de la globalización. Sí. Y nunca lo logré entender. Pero nos mencionaba un profesor, existe el Internet y esto va a llegar a que nos globalicemos. Desde que vos puedas vender algo aquí en China, comprarlo al instante. Que digo, gran mentira. Y de hecho en China, en esta época, solo para darle como un datito, había un cipote treintón que se llamaba Jack Ma. Entonces en China, y él andaba buscando trabajo, buscaba trabajo donde vendían hamburguesas, buscaba trabajo en la policía, buscaba trabajo de seguridad en centros comerciales, nunca le dieron trabajo y decidió meterse en esto del Internet, como cuando le dicen, mira, te vendo este batido, pero él andaba diciendo, mira, vendamos en Internet, y ahora este Jack Ma es el dueño de Alibaba. Sí. De Alibaba, que es probablemente es el de los hombres más millonarios de todo el mundo. Entonces, a mucha gente le cambió la vida y también a gente que nos está viendo que vende en Facebook. Exactamente. Claro. Creo que justo ese punto es bien interesante porque ya incluimos no solamente la parte de las intercomunicaciones gracias al Internet, sino que todo lo que se desarrolló gracias a ella, por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? Y actualmente, pues ya hay comercios que se manejan completamente por redes sociales. Eso que les ayuda, bueno, a reducir costos, a expandirse, porque prácticamente lo que requiere dentro del mundo de las redes sociales es tener una buena propuesta y pues a que se haga viral. Entonces prácticamente con esto podemos llegar incluso de manera internacional, pues, o sea, ya no solo, y justo a eso nos referimos con globalización. Ya por ejemplo un producto que yo puedo llegar a generar, ya no necesariamente tengo que venderlo en mi contexto o a mi alrededor, sino que puedo empezar a pensar que lo puedo, incluso lo puede consumir alguien en China, alguien en Noruega, por ejemplo. Entonces a eso nos referimos con toda la parte de globalización y cómo se aplica todo esto dentro del mundo del comercio. No, y bueno, aparte de eso, de las ventas, yo siempre pongo de ejemplo la pandemia, toda la vida. Sí. O sea, yo creo que la gente empezó a sacar ese don y ese oficio que aprendiste hace muchísimo, de decir, no, me quedé sin trabajo, pero voy a aprovechar las redes sociales, voy a aprovechar la tecnología para poder tener ingresos. Entonces así tú decís, bueno, puedo vender cualquier cosa, servicio, producto, lo que sea. Hablemos también del hecho de tener la cercanía. Es decir, antes tenías que esperar no sé cuánto tiempo para que te llegara una carta y saber de esa persona que extrañabas. Una fotografía, exactamente. Ahora, con el Internet, podés estar tan cerca de los seres queridos. Sí. Eso también es un cambio radical. Sí, y eso pues, bueno, gracias a los nuevos protocolos de comunicación, más que todo para la parte de, bueno, antes, hace algunos años,
se consideraba, o sea, ni siquiera se tenía en mente el hecho de que podíamos llegar a vernos en tiempo real, ¿verdad? Sí, o sea, antes era como que lo más que teníamos era poder comunicarnos a través del teléfono y era pues una comunicación hasta cierto punto un tanto inestable o ineficiente, ¿verdad? Pero después pues empezó toda la parte esta del internet, donde ya nos comunicábamos, por ejemplo, solo por textos, por mensajes, y llegó hasta cierto punto a llegar el protocolo para la comunicación a través de video y de voz a la vez. Entonces, y como les digo, o sea, podemos ver como el cambio, que la verdad es considerablemente amplio, pero si se fijan, ha sido en un periodo bien corto de Rápido, Claro. súper rápido. Exacto. Sí. Hay otra cosa que también a mí me encanta y es para las investigaciones. O sea, por ejemplo, para los que estamos en la universidad o las tareas no sé, resumidas. o sea, no, antes para estudiar literalmente Sí. tenías que ir a una biblioteca a leer Un ciber. libros o algo así. Y ahora, o sea, simplemente lo ves en tu teléfono, lo buscas y todo. Luego vinieron los ciber también. Bueno, Estábamos antes hablando de cuánto Ajá. cobraban la hora en el cine. Sí. Ah, es cierto, sí era. Ey, Vos no lograste usar puedes ciber, decir- ¿verdad? Sí, yo Sí. incluso Sí, recuerdo hasta que yo llevaba los borré, disquetes. sí. Ah. Sí, hasta yo. De Sí, verdad. te lo prometo. Sí. O sea, tan rápido ha sido esto, vos. Demasiado. O sea, la Tan verdad rápido. que ahí Mire, podemos ver el verdadero cambio que tenía. Porque antes, y estábamos hablando aquel día, antes usábamos, nosotros íbamos a buscar en las bibliotecas o la gente que vendía en las librerías, siempre tenía que tener toda la variedad de cromos posibles. Ajá, exacto. ¿Verdad? Del cuerpo humano, los cromos ahorita los que se vendían, y tal vez algunos tienen y se acuerdan que ya andaban buscando los cromos de la independencia. de la independencia, de los De las próceres. flores. Espérate, pero ya no lo piden así. O sí, siempre los papás sí nos pueden escribir ahí en Sí. WhatsApp. Pónganos Sí. si en algún momento de este año se les ha pedido. Sí, todavía, ¿no? Todavía. O sea, maquetas No, de los maqueta, volcanes. pero pero cromos, maquetas, ajá. o usted le ha dicho alguna vez a su hijo, usted le dijo, mi hijo, vamos a ir a buscar cromos, y su hijo, ¿qué? Él le dijo así. ¿Me entendés? Porque son de la... Mándenos la foto. Sí, mándenos fotos de los álbumes, como los presentan ahora. Sí. Ya, si de repente tiene un álbum ahí guardado, que su hijo se sacó 10. Que a veces los papás son los que sacan el 10. Suele pasar. Vale, pero estas cosas también han ayudado bastante, pero tiene su lado positivo y su lado negativo. Exactamente. Sí, claro, o sea, como todo, pues tiene su lado positivo y lado negativo. También podemos empezar a hablar aquí sobre problemas de privacidad, ¿verdad? Problemas en los cuales el mismo hecho de, digamos, tener este tipo de comunicación en el cual ya no tengo que estar frente a una persona, lleva, por ejemplo, algún tipo de persona pues malintencionada a crear, por ejemplo, algún perfil falso o algún perfil simplemente para perjudicar a alguien que solamente está ubicado para esto, ¿verdad? Entonces, ahí pues siempre, como les digo, siempre hay como pros y contras. Creo que siempre, bueno, nosotros al momento de informar, la idea es dejarles como el mejor conocimiento posible, pero siempre advertirles, ¿verdad? Que siempre hay que tener muchísimo cuidado al utilizar este tipo de tecnologías, porque sí, tienen muchos beneficios, pero tenemos que saber ocuparlos y tenemos que estar bien informados. ¿Qué es lo primero que hacían en internet ustedes? ¿A qué páginas entraban en internet? Yo les voy a contar la primera que piensan. antes. Sí, no, Empezaba cuando ibas a los ciber y lo primero que entrabas en internet y lo primero que vos conociste en internet. El hi-fi. Vaya, Esa era la primera. el hi-fi que Firefox, usaban aquí. sí. Vaya, yo el que usaba era el Latin Chat. Me metía al Latin Chat. ¿No sabes qué es Latin Chat? No sé. Yo sí. ¿Vos sí? Creo que sí, pero nunca lo utilizo. ¡Ay, no puede ser! O sea, ustedes nunca usaron el telégrafo. No, mentira. Espérate. Vaya, el Latin Chat. Latin Chat era vos te metías a conocer gente. O sea, era como el boom en la escuela. Y que todos, metámonos a Latin Chat, vamos a conocer a unas argentinas, Tinder, decía. ¿no? Vamos a conocer. Era un chat donde todo el mundo, vos te ponías tu apodo. Tu apodo, ¿Cómo tu era tu nickname. apodo? ¿Cómo era tu nickname. apodo? Mi Cierto, dicen ahí. el bombardero o algo así. O sea, me ponía el killer, cosas así me ponía. Cosas así, pero te metías y estaba toda la mano, es como que era un grupo de WhatsApp, pero toda la mano iba hablando y vos veías ahora que decía Kitty o Sweet Kitty, y vos, hola Sweet Kitty, hola Sweet Kitty, y hasta que te contestaba, hola, ¿de dónde eres? Y comenzabas, y la conversación de toda la mano, y vos ahí tratando de conversar y tratando de hacer una conversación con alguien o conocer a alguien de otro país, que paja, de seguro era alguien de Apopa que estaba en otro ciber, nada, no lo podías comprobar. Yo creo que Pero lo vos, primero que hacía era o meterme al hi-fi, que poco lo ocupé, no recuerdo ni siquiera cómo tenía el Busquémosla, quiero mi teléfono. El usuario, no me acuerdo realmente. Pero te decía pudo Irene haber Castillo. No, No era Irene Castillo TV por casualidad. no, yo creo que fue
un nombre como raro de esos que nos poníamos Así, en el así. Con muchas X, ¿verdad? Sí, ay, no. Y si me dejaban tareas, era meterme La gata. a Wikipedia. Ah, sí, en su momento. Pero estaba grande ese Wikipedia. Sí, Wikipedia miren, reciente. y ahorita ¿qué páginas Eso sí me utilizan? acuerdo yo. Como más... Ay, pero vos a dónde te metías. Uy, Las primeras cuando estaba chiquita. Sí, o sea, chiquita me metí a juegos, páginas ¿verdad? de juegos, sí, creo que sí. Ah. A páginas de juegos. Y después a Facebook, y después que salió también el 0.Facebook, era lo máximo. ¿El qué? El 0.Facebook. ¿Qué es eso? Que eso no lo pagabas, o sea, era no sé cómo funcionaba, Era la una verdad. comunicación pero- gratuita de Facebook que no necesitabas internet directo. Sí, era bien Ajá, chivo. sí, Ujú. es No cierto. podía ver imágenes, solo texto, sí. Ahora, Pero miren, pues. ¡ey! Eso sí mi también. Encarta, sí, es cierto. Eso ¿Qué era es una gran cosa. eso? Eso era para Eh, aprender diferentes temas, ¿verdad? Sí, o sea, era una aplicación que ya tenía varios temas cargados. Era como una Wikipedia chiquita, pero instalada en la computadora. Sí, yo lo jugué ese, me encanta. Mi primer Incluso Instagram. tenía como algunos apartados cuando se buscaba algún tipo de artista. Por ejemplo, te parecía como un tramo de alguna canción. Entonces, sí me acuerdo de eso. Me acuerdo que lo utilicé también. Muy bonito. ¿Qué páginas utilizan actualmente? ¿Cuáles son como sus principales? Actualmente, pues, de enseñanza, de aplicaciones, por ejemplo, Duolingo, también, bueno, varios, o sea, la verdad son Un montón. son un montón, o sea, no Sí, me podría nombrar imagino. uno, sí. ¿Y ustedes? Páginas para Como en general, ¿a qué se meten? Bueno, a redes sociales, sí, pero... Ah, redes sí. sociales, Pinterest. Pinterest. Creo que en Pinterest busco todo, incluso cualquier cosita. Sí, Cualquier detalle. A veces me meto más a Pinterest que a Google. Ok. No sé, yo soy mucho de imágenes. O sea, más que de leer, Sí. soy Más más visual. A mí, visual, yo, exacto. ChatGPT por siempre, yo soy full Ok. fan de ChatGPT, que lo hablamos la vez pasada, de la inteligencia Y artificial. paga. Yo estaba buscando Irene Castillo en Hi-Fi, pero no la encontré. No, Pero prometo que voy a hacer esa búsqueda. no creo que Voy a hacer esa búsqueda. No sé, la Albita, así como de alianza. No. yo no era alianza, ni siquiera sabía que existía. Ah, miren, vaya, entonces ha beneficiado muchísimo. Vaya, ¿cómo ves o cómo analizan los expertos en un futuro? Vaya, ahora sí, bastantes abuelos que están y ustedes usan TikTok. Mi mamá, casi 70 años, mi mamá es tiktokera, sube TikTok, sube videos, comparte videos, insulta a personas y cree que nadie se da Ay, cuenta no. que es mi mamá. Ajá. La historia bien linda. O sea, a gente que le están atacando, por ejemplo, ataca a Irene Castillo. Y usted es una maldita, le pone por mi mamá, no, mi mamá le pone a la gente que critica a mis amigos. Ajá. O sea, mi mamá de repente te insultan, Dani, mi mamá va a salir a defenderte. Y dice, lindo. María Rosario Ríos, mamá del borrego, dice todavía. Me encanta. O sea, los señores lo usan bien inocentemente. Sí. ¿Verdad? Bien inocentemente y bien, lo agarran todo bien a pecho. ¿Cómo ves el futuro o cómo se ven los expertos del futuro ya de la vejez que van a tener las personas que ya crecimos? Nosotros no somos los que hemos crecido, somos los que nos hemos adaptado, hemos estado en ese intercambio nosotros. Sí. Pero ¿cómo va a ser los adultos mayores? Sí, la verdad es que, bueno... Con el internet. La verdad es que, o sea, vemos el entorno y vemos como las diferencias de generación, ¿verdad? O sea, creo que ahí podemos ver como algunos... Por ejemplo, actualmente todas esas aplicaciones pues están diseñadas también para que cualquier persona pueda venir y aprender de ellas, ¿verdad? Pero en sí vemos que las nuevas generaciones se adaptan mucho más rápido a los cambios tecnológicos y vemos cómo podemos empezar a ver todo esto, ¿verdad? Entonces, a futuro, ¿qué se ve? Bueno, en este caso, uno de los puntos interesantes aquí es como la parte de la realidad virtual, ¿verdad? Donde ya podemos llegar a tener una contraparte virtual dentro de un mundo que se podría considerar completamente nuevo, en el cual ya tenemos una representación. Y la verdad, o sea, podemos empezar a ver como futuros distópicos un tanto extraños. ¿Nos van a cuidar robots o van a cuidar robots a los niños que vienen ahorita? ¿O los va a cuidar una computadora para que no se sientan solos? O sea, hablemos de eso porque esto va a ir avanzando y la gente se va a ir adecuando más a estar con su teléfono, con su computadora. No, sea que de repente, sea que de repente con la inteligencia artificial va a venir y va a ser el que va a cuidar, el que va a decir, es que me siento mal, vamos al hospital ahorita, vea. Y todo eso. ¿Será que nos viene eso en el futuro? Claro, incluso ya hay algunas aplicaciones, algunas startups que se dedican a eso. Por ejemplo, la parte de la salud, ya bastante, bueno, a partir de la pandemia, como se comentaba por aquí, toda la parte esta de la telemedicina llegó a evolucionar mucho, la parte del comercio
comercio. O sea, había muchas personas que tenían mucho miedo de pagar con tarjeta de crédito o débito en una página web. Y gracias a la pandemia, pues al ser una herramienta para no salir de la casa, se volvió algo pues natural. Y actualmente pues la mayor, incluso se da un contexto que en algunas ocasiones a mí me afecta también, no sé si ustedes, que ya en algunas ocasiones ya ni siquiera andamos con efectivo, sino que ya todo lo queremos pagar con la tarjeta. Pero ha sido por esto mismo, porque llega un punto en el cual ya confiamos mucho más en el hecho de pagar con una tarjeta que tener el efectivo en la mano, ¿verdad? Entonces, y estos cambios, esos pequeños cambios han sido gracias a toda la comunicación que tenemos actualmente. La educación, que hablábamos la otra vez también, el sustituir a un maestro muchas veces, ahora se está viendo el hecho de tener maestros que estén, no sé cómo se llama, ¿Aulas virtuales? No. Cuando pones a un ¿Holograma? Un holograma. Yo he visto en otros países ya ahora sustituyen el hecho de tener a un profesor físicamente o a tener como en los conciertos, por ejemplo, como lo hemos visto con Michael Jackson, ver un holograma y tú decís, voy a ir a un concierto de Michael Jackson, que aunque ya esté muerto, pero se ve tan real a la hora de verlo. No he visto eso. Sí, no, Con la Whitney Houston vi. No, además. Pues similar. Ajá, y siento que también, bueno, a futuro se viene esto de estar, o sea, conectados totalmente día y noche, o sea, con eso del nuevo mundo que se viene en realidad virtual. Sí, es bien preocupante pensarlo, pues, pero sí es el futuro que nos espera. Pero bueno, gracias por acompañarnos, Herbert. Siempre es un gusto tenerte por acá, siempre es un gusto poder aprender de todo lo que nos traes, y yo sé que a toda la gente ahí en casa también le encanta. ¿Cómo te encontramos? Bueno, me pueden buscar siempre como Herbert Peñate o a la empresa directamente, que es Outside Tech. Ahí vamos a estar pues para ayudarles con cualquier tema de tecnología que necesiten. Herbert, una pregunta así rapidito antes de ir a la pausa. ¿Qué tan difícil hacer un holograma de alguien? Holograma. Ok, ahí ese es un tema bastante interesante. Incluso nosotros dentro de Outside tuvimos en su momento una iniciativa que se llamaba View, y bueno, se llama View, que en este caso, en su momento, lo que queríamos hacer era crear una percepción tridimensional gracias a un teléfono. Actualmente pues ya es un poco más sencillo hacer esto, pues podemos escanear, por ejemplo, incluso estadios, incluso edificios completos gracias a una cámara. Por ejemplo, empezamos a poner un dron, eso se le conoce como fotogrametría. La fotogrametría lo que hace es empezar a tomar fotos de diferentes puntos. Por ejemplo, hay un juego, el FIFA creo que utiliza bastante este tipo de tecnologías, donde por ejemplo meten a los deportistas a una cámara y tiene como un montón de cámaras, entonces toman fotos en ese mismo momento. Entonces lo que hace es, ahí lo agarran. Hay un algoritmo que reconstruye virtualmente la figura humana en este caso. Entonces ese tipo de tecnologías pues se puede llegar a utilizar para todo esto. El futuro. El futuro. El futuro, el presente también. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a seguir con más de Arriba Mi Gente. Quédese con nosotros que ya